to mind some problem or difficulty that is currently part of your life. Trae a la mente algún problema, alguna dificultad que sea actualmente algo en tu vida. You could use even something that you're experiencing right now at this moment. Puede utilizar también algo que esté experimentando en este momento, ahora. Like physical discomfort. O como algo físico, un malestar físico. Or some mental discomfort. O algún malestar mental. Or you could just choose some other problem that's bothering you. O puedes escoger algún otro tipo de problema que te esté molestando. But as I said before, it's better to think of a small or medium-sized problem rather than something really huge. Pero como dije antes, es mejor escoger un problema pequeño o mediano más que uno que sea enorme. So when you bring this problem to mind, totally notice your mind feels aversion, resistance, wishing this problem could disappear. Cuando traes este problema a la mente, intenta darte cuenta si hay rechazo, si hay resistencia, aversión, intentar que el deseo de que el problema desaparezca. Now, think about how you are not the only
person in the world who has a problem like this. Y ahora piensa como tú no eres la única persona del mundo que tiene un problema como este. There are many other people. Hay mucha otra gente. So there might be people you know who have a similar problem to yours. Puede que sean gente que conoces que tienen un problema similar al tuyo. Or you could just use your imagination and think about other people who have a similar problem to yours. O también puedes usar tu imaginación y pensar sobre otra gente que tenga un problema similar al tuyo. And when thinking of others who have a similar problem, you might realize there are some who have an even worse form of this problem. Y cuando piensas en los demás puedes darte cuenta de que quizá algunos tienen un problema como este peor que el tuyo. Also, some people may have no one to turn to for help. Alguna gente puede que no tenga nadie a quien acudir para ayuda. And they may not know any methods to help themselves deal with this problem. Y puede que no conozcan ningún método que les ayude a sí mismos para lidiar con este problema. So instead they may be just deeply embedded in this problem, really suffering from it. Entonces puede que estén profundamente metidos dentro del problema, sufriendo esta dificultad. So because you yourself know what it's like to experience this problem, you can understand how they feel. Y puesto que tú mismo conoces cómo se siente al tener este problema, puedes entender perfectamente cómo se siente. Think about how those people want happiness just as you want to be happy. Y piensa cómo esa gente quiere, desea la felicidad tanto como tú deseas tu felicidad. And they don't want any suffering or problems just as you don't. Y no quieren tener problemas ni sufrir igual que tú tampoco. So now see if you can
go one step further and generate a feeling of compassion for those people. Y entonces intenta apartarte de ti mismo y generar compasión hacia esa gente. You can say to yourself words like, how wonderful it would be if all other people could be free from this problem. Y puedes decirte cosas como, qué maravilloso sería si toda esta gente se liberara de este problema. Or, I wish them to be free from this problem. O deseo que se liberen de este problema. So you can use words like that and then just repeat them to yourself a few times. Puedes utilizar palabras así y repetírtelas unas cuantas veces. And we can also use this situation to generate love or loving kindness. Y también podemos utilizar esta situación para generar amor o amabilidad amorosa. That means wishing others to be happy. Es decir, desear que los demás sean felices. So again, you can use words that you say to yourself, such as, how wonderful it would be if those people could be happy. Y entonces te puedes decir palabras como, qué maravilloso sería si esta gente fuese feliz. Or may they be happy. O que sean felices. Just repeat those words to yourself a few times. Es decir, puedes repetirte esas frases a ti mismo varias veces. Sometimes when we do a meditation to generate compassion or loving kindness, we may not feel anything. A veces cuando hacemos una meditación para desarrollar compasión o amabilidad amorosa, pues puede que no sintamos nada. And so then people will sometimes feel disappointed. Y entonces la gente a veces pues se siente defraudada. Or they may think, this doesn't work. O pueden pensar, bueno, pues esto no funciona. Or maybe there's something wrong with me. Maybe other people are feeling it and I'm not. O quizá algo estoy haciendo mal, otra gente lo siente y yo no. So it's common, it's natural Eso es algo común, es natural, to have that kind of experience. el tener ese tipo de experiencia.
So one thing is it might just take time. Y una cosa es que lleva tiempo. You might need to do such a meditation again and again before you actually feel something. Puede que necesites hacer esa meditación una y otra vez antes de que llegues en realidad a sentir algo. And so you shouldn't expect that right away in the beginning you'll be able to feel this wonderful, beautiful feeling of compassion and love. Igual, pues eso no deberías esperar que de partida, ya en la primera meditación, pues ya tienes este sentimiento maravilloso y fantástico de amor y de compasión. And instead, just continue doing the practice and saying those words to yourself. Y si no, más bien continúa haciendo la práctica y continúa diciéndote esas palabras a ti mismo una y otra vez. And if you keep doing it, slowly, slowly, your mind will start to feel the words. Y si continúas haciendo eso, lentamente tu mente empezará a sentir las palabras. I heard one Buddhist teacher in America talk about how it took him 5 years before he could actually feel the feeling of loving kindness. Yo escuché a un maestro en los Estados Unidos que le dijo que le llevó 5 años de práctica el sentir plenamente ese sentimiento. I'm surprised that he didn't give up. Me sorprende que no se rindió antes. So I admire the fact that he kept doing the practice even though he didn't feel anything. Y admiro el hecho de que continuó haciendo la práctica a pesar de que no sentía nada. But it shows that if we don't give up and we keep doing the practice slowly, slowly, it will start to work. Pero muestra que si no nos rendimos y continuamos haciendo la práctica, antes o después dará resultado. So when we're practicing meditation, what we're doing is making our mind more familiar or more habituated with certain positive states of mind. Porque cuando estamos practicando meditación, lo que estamos haciendo es habituar nuestra mente a determinados estados de mente, a determinados sentimientos positivos en la mente. That's actually the meaning of the word for meditation in Tibetan language. Y ese en realidad es el significado de la palabra meditación en el lenguaje tibetano. It means to be familiar with or to get familiar with. Significa familiarizarse, habituarse. So what we're doing in meditation is getting familiar with certain ways of thinking or certain ways of feeling, certain states of mind. Entonces lo que estamos haciendo con la meditación es familiarizarnos con ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de sentir. So we keep doing it again and again and again, and slowly the mind starts to change. Y si seguimos haciéndolo una y otra vez, lentamente la mente empieza a cambiar. And it is slow for most people. Y es lento para la mayoría de la gente. Maybe some people can change their mind very fast, very quickly. Desde luego, algunos pueden cambiar su mente muy rápido, But I think that's rare. pero yo creo que eso es bastante raro. I think for most people it's a slow process. Para la mayoría de la gente es un proceso lento. But if we don't give up and we keep trying, we will definitely notice our minds changing. Pero si no nos rendimos y continuamos con la práctica, terminaremos dándonos cuenta de que nuestra mente cambia. So anyway, this meditation we just did is to just show you how you can use a problem or difficulty to increase your compassion. Y esta meditación os la he hecho para que os deis cuenta de que puedes utilizar una dificultad, un problema para incrementar tu compasión. So do you think that it is helpful? ¿Creéis que es útil? It is, yeah. Any questions? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, venerable San Ricardo. A mí lo que me pasa es que en la práctica budista, cuando tengo problemas, estoy muy concentrada, practico más. Y cuando no tengo problemas, mi mente está más distraída, no practico, no sé,
es otro problema. What happens to me is that when I face problems, with difficulties in my life, I practice a lot, I'm very focused on my practice, and when I don't have so many problems, I'm more distracted, which is also then another problem. This is interesting. Sí, esto es interesante. Yeah. Anyone else have this? ¿Alguien más tiene este? Yeah. So it shows that problems are beneficial. Lo que muestra es que los problemas son beneficiosos. They make you practice hard. Y tienes que practicar duro. It reminds me of a woman that I know in California, and she and her husband started one Buddhist center, and they worked really, really hard to develop this center and also raise their children. So for many years they were occupied with that. Y esto me recuerda a una mujer que yo conocí en California. Ella y su marido pues empezaron este centro budista y entonces pues estaban muy ocupados en ponerlo en marcha, en que funcionara y también en criar a sus hijos. And then so at a certain point her husband met another woman and fell in love and went off with this other woman. Y llegado el momento pues su marido conoció a otra mujer y se enamoró y se fue con ella. So of course the woman who was left behind really had suffering. Y entonces la mujer que se quedó atrás pues de verdad tenía sufrimiento. But it made her sit down on her meditation cushion and do the practices that she'd been learning about all those years. Y eso es lo que le hizo sentarse en el cojín de la meditación y poner en práctica todo aquello que había estado aprendiendo. Because there was really nothing else she could do. ¿Por She qué? really had to practice in order to deal with the suffering in her mind. Porque no había ninguna otra cosa que ella pudiese hacer. Tenía pues eso, la práctica para tratar estos problemas. But of course that doesn't mean we should look for problems or create problems just so that we have a chance to practice. Pero eso no significa que nosotros tengamos que ir buscando problemas y desearlos para poder meternos en la práctica. But on the other hand, if we really understand suffering, there's always some kind of suffering going on. Pero por otro lado, si de verdad entendemos sufrimiento, siempre hay sufrimiento, siempre hay algún tipo de sufrimiento. Because the Buddhist explanation of suffering is more vast and deep than ordinary people's understanding of suffering. Porque la explicación budista del sufrimiento es mucho más amplia, mucho más profunda del entendimiento corriente que tiene la gente del sufrimiento. So you probably heard of what I call the 3 types of suffering. Porque probablemente hayas oído hablar de lo que llaman los 3 tipos de sufrimiento. The first is called the suffering of suffering. El primero se llama el sufrimiento del sufrimiento. So that includes all the obvious problems and difficulties that everybody recognizes as suffering. Y eso incluye todos los problemas y las dificultades evidentes que todo el mundo reconoce como sufrimiento. And then the second type of suffering is called the suffering of change. El segundo tipo de sufrimiento se llama sufrimiento del cambio. And that refers to pleasant experiences that we have that are impermanent, they don't last, so they leave us, they disappear, and we're left with, without that happiness. Y eso incluye todas las experiencias agradables que sentimos, que son transitorias, que terminan y nos dejan, y entonces nos quedamos ahí con una sensación de no tenerlas. So this is really hard for us, especially in the West. Y esto es bastante difícil para nosotros, especialmente en Occidente. Because what it's saying is our normal experiences of pleasure, what we consider pleasure, are not really pleasure. They're just another kind of suffering or unsatisfactoriness. Porque lo que implica es que las actividades placenteras, lo que en Occidente llamamos como placer, realmente no es algo satisfactorio. En realidad es un tipo de sufrimiento que nos produce insatisfacción. For example, eating. Por ejemplo, comer. Most people like to eat.
La mayoría de la gente le gusta comer, including me. incluyéndome a mí. So we usually think of eating as a pleasurable experience. Y normalmente pensamos que comer es una experiencia placentera. And it is in some way. We, enjoy the taste of the food, and our stomach gets full, so we're not suffering from hunger. Y lo es, de algún modo, pues el disfrutar del placer, del sabor de la comida, de la sensación de tener el estómago lleno, de no tener hambre. But how long does that pleasure last? Pero ¿cuánto dura ese placer? So we eat, then we stop eating. So Comemos, luego paramos de comer we can't just continue eating, otherwise we'll get very sick. y no podemos seguir comiendo continuamente porque entonces vamos a enfermarnos mucho. And even though we stop eating when we feel full, but that only lasts a couple of hours, and then again we're hungry, and again we have to eat. Pero si dejamos de comer porque nuestra barriga está llena, pero eso nos dura un par de horas. Luego ya otra vez tenemos hambre y tenemos que empezar a comer otra vez. So the pleasure of eating is short term. Así que el placer de comer es de corto plazo, Doesn't last. no dura. And also it doesn't completely free us from suffering. Y tampoco nos libera completamente del sufrimiento. It's just a temporary relief. Es un alivio temporal. So from the Buddhist point of view, an experience like that, an experience that seems pleasant, if we really look at it carefully, we see it's not really pleasurable. Desde el punto de vista budista, si miramos bien una experiencia como esa, que es como un placer temporal, nos damos cuenta de que no es realmente agradable. But most people in the world are kind of in a trance, we might say, entranced by these pleasurable experiences. Pero la mayoría de la gente en Occidente, pues se podría decir que estamos como atrapados, ¿no? Como enganchados a estas experiencias agradables. Yeah, thinking that they are true pleasure and fully satisfying, and people are running after and trying to get more and more and more of this kind of pleasure. Y todo el mundo pues la considera como el placer verdadero y las persigue y considera que es lo que hay que perseguir. So, I don't know why I'm talking about this, but maybe when she's saying that when things are going well, then she doesn't have so much interest in practice. Maybe those times when things are going well, what she's experiencing is actually this second type of suffering or dissatisfaction. Y bueno, no sé realmente por lo que estoy diciendo esto, pero volviendo a la pregunta, cuando decía, pues paso en momentos en los que las cosas no van tan mal, que van bien, y entonces no me implico tanto en la práctica, pues realmente igual las cosas no van tan bien. A lo mejor es que lo que está es pasando por este segundo tipo de sufrimiento. So it could be useful to just kind of step back and look at these pleasant experiences that are distracting her. Y entonces pues quizás es una buena idea a dar un paso atrás y observar a estas experiencias que tú dices que te entretienen. And ask, are they really that wonderful? Are they really happy and pleasant experiences? Y entonces preguntarte, ¿son tan de verdad tan maravillosas? ¿Son agradables? ¿Son placenteras? No. Yeah. But this doesn't mean that we should just reject those experiences and say, oh, I'm not going to let myself enjoy anything. Pero esto no significa que tengamos que rechazar estas experiencias placenteras y decir, bueno, yo no me voy a permitir disfrutar nada. Some people go to that kind of extreme, and they try to live a very ascetic life, and sleep on the floor, not eat anything nice. Hay gente que llega a ese extremo y entonces pues lleva una vida muy ascética y duerme en el suelo y no come nada. So that's not necessary, and it's also not the way of overcoming attachment. Desde luego eso no es necesario y por supuesto no es la manera de sobreponerte al apego.
So what we really need to do is overcome our attachment, our obsession with these pleasant experiences. Lo que tenemos es que sobreponernos al apego, a nuestra obsesión con estas experiencias placenteras. And learn how to enjoy pleasant experiences without this attachment, this grasping attitude. Y aprender a disfrutar de las experiencias placenteras, pero sin este apego, sin esta actitud de aferramiento. Although that's easier said than done. Aunque eso es más fácil decirlo que hacerlo. Not so easy to do. No es tan fácil de hacer. So, I don't know, I think it's good to try to find some kind of balance, some kind of middle way, Yo creo que es bueno intentar buscar un equilibrio, el camino medio, where you can continue enjoying the things of life, but not to the extent that you don't have any time or interest in practicing meditation. es decir, que tú pues, disfrutes de la experiencia de las cosas buenas de la vida, pero no hasta el punto de que te quites totalmente la práctica. Is that possible? ¿Es posible? No, la práctica siempre más chapucera, pero los compromisos son compromisos. No, she says, I always practice. Could it be sometimes better, sometimes worse, but commitments are commitments. Okay, so she never totally stops her practice. Así que nunca paras totalmente la práctica. Mm. That's good. Eso es bueno. Yeah, it's good to keep up a continuity, at least a little bit every day. Es bueno mantener una continuidad, al menos un poquito cada día. Because if we just stop altogether for a long period of time, then not so good, and then it can be hard to start again. Porque si paramos del todo durante un periodo de tiempo, pues luego no, eso no está nada bueno y luego puede ser duro volver a empezar. And like Lama Yeshe used to say, even just 5 minutes of meditation is good. Incluso como solía decir la Mayeshe, hasta 5 minutos al día puede ser muy beneficioso. Doesn't have to be a long period of time, No tiene por qué ser un periodo de tiempo muy largo, but just to have some kind of daily practice to keep a connection going with the Dharma. pero sí tener algún tipo de práctica diaria, que tener una conexión diaria con el Dharma. And then there may be times when you can do more practice, like when you're in a retreat situation, Y luego quizá haya momentos en los que puedas practicar más, como cuando estás en una situación de retiro, or when a big problem happens in your life, o cuando sucede un gran problema en tu vida, and you do more practice. y entonces haces más práctica. Sí. Yeah. Anyone else? ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta y es respecto a lo... A mí me cuesta tener la misma compasión con los enemigos, los maltratadores, los políticos malos. Con un poquito de compasión, pero poco. Understand? How to have compassion For bad guys, for Bad the guys. baddies, like corrupt politicians or people who abuse others. Yeah, this is very challenging. Sí, esto es un reto. Yeah. Well, I mean, one way we can do that is just to understand they have suffering too. Una manera de entenderlo es pensar que ellos también tienen sufrimiento And they probably have even more suffering than we do. y probablemente tengan más sufrimiento del que tenemos nosotros. Because people who are doing bad things, where is that coming from? Is that coming from a happy, peaceful, positive state of mind? Porque la gente que hace cosas malas, ¿eso de dónde viene? ¿Hacen cosas malas porque tienen unos estados de mente positivos, virtuosos, agradables? Yeah, coming from a twisted, deluded, confused, miserable state of mind. Viene de estados de mente retorcidos, miserables y malos. So contemplating that the minds of these people are really in bad shape, they're really suffering.
Y sí que contemplar que la mente de estas personas no está en buena forma, que está muy mal. And on top of that, if they are doing bad things, creating bad karma, that means they're creating the cause to have even more suffering in the future. Pero incluso no solo están haciendo cosas malas, sino que están creando karma negativo para ellos, es decir, están creando las causas de su propio sufrimiento futuro. Because they probably don't know how to purify their bad karma. Porque probablemente no sepan cómo purificar su mal karma, May not even know about karma. y ni siquiera puede que sepan nada sobre el karma. But still, they are creating bad karma, and they will experience the results of that. Pero aún así están creando mal karma y van a experimentar su resultado. So that's probably the main way of contemplating, to generate compassion for the bad guys. Y esa quizás sea la principal manera de contemplar y de generar compasión para los tipos malos. Lama Zopa Rinpoche said there's one Lama, one Geshe, who, whenever he thinks about Mao Zedong, he cries with compassion for Mao Zedong. Lama Zopa Rinpoche decía que había un lama, un geshe, que cada vez que pensaba sobre Mao Zedong, pues lloraba de compasión hacia Mao Zedong. And that's really amazing, considering what Mao Zedong did to the Tibetans. Y eso es bastante llamativo, considerando cómo Mao Zedong trató a los tibetanos. Taking over their country and causing so many people to die and so many things to be destroyed. El hecho de que les quitó su país y hacer que muriera tantas personas y destruir tantas cosas. So in spite of that, a Tibetan person feeling so much compassion for Mao Zedong that he cries when he thinks of Mao Zedong and the suffering of Mao Zedong. That's really extraordinary. Y ahí es donde está lo extraordinario, el de una persona tibetana que cada vez que piensa en Mao Zedong, pues llora del sentimiento de compasión por el propio sufrimiento que tiene Mao Zedong. So it's probably difficult for us to feel the same way towards our political leaders who are corrupt. Así que es bastante difícil para nosotros sentir así hacia nuestros líderes políticos que son tan corruptos. But even if we can just feel a little bit of compassion for them, that's already a good thing. Pero incluso si podemos sentir un poquito de compasión para ellos, pues eso ya es algo bueno. Another thing too is Buddhism says that we don't have only this one lifetime, but we've had many lives before. El budismo, otra cosa es que el budismo dice que no solo tenemos esta vida, sino que hemos tenido otro montón de vidas anteriores. And in our past lives, we were not always good boys and girls. Y en nuestras vidas anteriores no siempre hemos sido unos buenos chicos y chicas. So we did bad things in our past lives. También hemos hecho cosas malas en el pasado. So that may be difficult to believe, difficult to accept. Y eso puede que sea difícil de creer, difícil de aceptar. You might need to think about that for a while. Puede que necesitéis pensar sobre eso un buen rato. But if you do get to the point where you can accept that in my past life, I did all those kind of bad things, just like this person now is, then it's easier to have compassion for them. Pero si puedes llegar a ese punto de aceptar que hubo vidas pasadas y que yo hice cosas malas en el pasado, pues yo soy igual que esas personas. Puedes llegar al punto de verte igual que los demás. Because otherwise, if we look at that person with a judgmental mind, thinking, oh, they're so bad, look at what they're doing, they're so stupid, they're so blah, 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 complaining and blaming, as if I would never do such a thing myself. Porque si no, corremos el riesgo de ver a estas personas y decir, pero fíjate lo que están haciendo, son tan malos, tan estúpidos y toda esta conversación, y entonces yo jamás haría eso, yo no soy ese pues. Then it's more difficult to have compassion. Entonces es mucho más difícil tener compasión. But if we can accept that I have done bad things myself in the past, and also understanding why we do bad things. It's not that we do it deliberately, but our delusions
we don't have any control over our mind. Our delusions come up and just kind of take over our mind. Entonces pensar así, que somos igual que ellos, y luego también el darse cuenta de por qué se producen por qué estas malas acciones. Es decir, no lo hacen de manera deliberada, no tenemos control, no hay control de nuestra mente y son nuestros engaños los que nos impulsan a hacer este tipo de cosas. So we understand that, then it makes it easier to have compassion. Si entendemos eso, pues entonces es mucho más fácil que tengamos compasión. Also, Buddhism says nobody is 100% bad. Y luego el budismo también dice que no hay nadie que sea 100% malo. Everybody has some good, Todo el mundo tiene algo de bueno, some good qualities, and they do some good things. algunas buenas cualidades y hacen cosas buenas. So it's also helpful to try to look for the good in people. Y también así que es útil buscar la bondad en todo el mundo. And I heard something similar from Mother Teresa. She said, there are no bad people, there are only good people who do bad things. Es algo que leí de la Madre Teresa que decía, no hay gente mala, solo hay gente buena que hace cosas malas. So that's very much like what Buddhism says. Y eso es bastante lo que dice el budismo. People are basically good, but we have delusions in our mind and we sometimes do bad things. La gente es básicamente buena, pero tenemos engaños en nuestra mente que nos impulsan a hacer cosas malas. So it's good to separate the person and the things they do. Así que es bueno separar a la persona y las cosas que hacen. And if the thing, what they do, if we think that is bad, that is wrong, then we judge that, say that is bad, but not the person is bad. Y lo que hacen, si eso es malo, nosotros podemos juzgar ese hecho y decir eso sí es malo, pero no juzgar a la persona. I heard the Dalai Lama talk about that some years ago when George Bush was president. Yo oí hablar al Dalai Lama hace unos años cuando George Bush era presidente. And the Dalai Lama was giving public teachings, but one day he talked about George Bush, and he said, I like George Bush. I don't like his politics, but I like him as a person. Y entonces él estaba dando una charla pública y en un momento pues se puso a hablar de George Bush. Y entonces me dijo, me gusta George Bush, no me gusta su política, pero me gusta como persona. And I figured, he has met George Bush. They've met, they spent time together, they ate together, so he knows George Bush. Y entonces pues yo vi, pues él conoce a George Bush. Han estado juntos, han comido juntos, ha pasado tiempo con él, con lo cual lo conoce. And he was able to see some good qualities in him. Y fue capaz de ver algunas buenas cualidades en él. So he could see there's a good person there, but some of the things he does I don't like. Y podía ver que hay una buena persona ahí, pero que algunas de las cosas que hace, pues esas no me gustan. So that was really helpful for me because at that point in time I was very angry at George Bush. Y eso fue muy útil para mí, porque en ese momento, en esa época de la vida, pues yo estaba muy enfadada con George Bush. All I could see were bad things. Yo solo podía ver malas He cosas. started the war in Iraq and Afghanistan and caused all these people to die and so on. So Empezó la guerra en Irak y la de Afganistán, hizo que murieran tanta gente, causó tantos problemas y tanto y todo eso. So it's better to focus on the things the person has done that we don't like, that we disagree with, and say, I don't like those. Those are wrong, those are bad. But not judge the person, not hate the person. Así que es útil, es bueno centrarse en las cosas que hacen y decir, bueno, eso es lo que no me gusta, eso está mal, pero separarlo de la persona que las hace. And some years ago, a friend told me that George Bush, now he's retired, and he paints. He likes to paint pictures. Y un amigo mío me dijo hace años que George Bush, bueno, ahora ya está retirado, pues que pinta, hace cuadros. And so I went online and Googled, and you could see the paintings that he's done. Y entonces pues entré en internet y puse en Google para ver sus pinturas, las cosas que él hace. And he's very good. Y es muy bueno. I
recommend. Look them up. Te lo recomiendo, buscarlo. Most of the paintings were portraits of people. La mayoría de los dibujos, de los cuadros, eran retratos de Famous people, gente famosa, including the Dalai Lama. incluyendo el Dalai Lama, So he painted a portrait of the Dalai Lama. que pintó un retrato del Dalai Lama. And there was one painting that really got to me. It was a painting of a little white dog. Y había un retrato que me impactó, que es el retrato de un pequeño perrito blanco, It was his pet dog. y que era su mascota. And in the picture, he was standing next to this painting with a big grin on his face, like a little boy saying, "Look what I did." Y en la foto él estaba sentado al lado de su obra y estaba con esta sonrisa de un niño pequeño señalando y diciendo, fíjate lo que he hecho. So when I looked at that picture, I thought, he can't be such a bad person. Entonces cuando vi eso pensé, pues no puede ser una persona tan mala. To have a little dog and care about his dog and even paint a picture of his dog. El tener un perrito y cuidar el perrito y ser capaz de pintar el perrito. So he must have some good qualities in him. Debe tener algún tipo de cualidades buenas en él. So I think that's true for everybody, even the really bad guys. I mean, I'm sure they all have some good side to them. Así que eso debe ser verdad por todo el mundo, para todos los malos. Todos los malos tienen que tener algún lado positivo en ellos. So it's helpful to try to look for the good in people. Es útil buscar la bondad en todas las And that personas. doesn't mean we're denying the bad things. Y eso no significa que neguemos las cosas malas. We can still acknowledge there are bad things and we disagree with those. But there's more to the person than just those things. Es decir, reconocemos que hay cosas malas, pero es también reconocer que hay cosas buenas. So those are some ideas on how to work on decreasing aversion and having more compassion. Y estas son algunas ideas de cómo aminorar la aversión y cómo acrecentar la compasión. But it does take time. Pero lleva tiempo. But it's worth it because having anger, hatred, aversion are really painful. Pero merece la pena, porque tener enfado, odio, aversión, es doloroso. Okay, so I think that's enough for today. Y bueno, yo creo que esto es suficiente por hoy. So what we normally do is at the end of teachings to dedicate the positive energy, the merit. Y lo que normalmente hacemos al final de las enseñanzas es dedicarlas para generar mérito. So we've spent many hours together today Y hemos pasado un montón de horas juntos hoy looking at this subject of how to transform some suffering into something positive. Con este tema de cómo transformar el sufrimiento en algo positivo. And we did this with a positive motivation, Y lo hicimos con una motivación positiva, wanting to benefit ourselves and others and the world. queriendo beneficiarnos a nosotros mismos y a los demás y al mundo. So through the effort we made and insights we've had, we've created some good energy. Y con el esfuerzo que hemos hecho y con las comprensiones a las que hemos llegado, hemos creado buena energía. So let's mentally share this energy with all other people, all other beings. Así que mentalmente vamos a compartir esta buena energía con toda la gente, con todo el mundo. May it help all beings be free of suffering Y que ayude a todos los seres a liberarse del sufrimiento and the causes of suffering, y de las causas del sufrimiento. especially the disturbing mental states, disturbing emotions. Especialmente los estados perturbadores mentales, las emociones perturbadoras. And may it help all beings have peace and happiness. Y que ayude a todos los seres a tener paz y felicidad. And the causes of those. Y las causas de ello.
especially the positive states of mind, love, compassion, wisdom, and so on. Especialmente los estados positivos de mente, como el amor, la compasión, la sabiduría, todo eso. And may it help all of us get closer to enlightenment. Y que ayude a todos nosotros a acercarnos más a la iluminación The fulfillment of our highest potential. y llegar al máximo de nuestro más elevado potencial. Thank you. Gracias. Gracias. See you tomorrow. Nos vemos mañana.